Listo, cuando estés listo, Cristian, al 3, 2, 1. Ok, muchas gracias a todos. Primeramente, bienvenidos a todos los hermanos evangélicos para este debate. El tema de este debate es si María era libre del pecado porque ella se murió, ¿no? Y claramente yo quiero comenzar diciendo que la Biblia categóricamente dice que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Si María falleció corporalmente, como fallecemos todos nosotros, seas cristiano, no seas cristiano, es por la consecuencia del pecado original que tenemos todos nosotros. Entonces, si María murió, o en el caso teológico, como estamos estructurando el argumento, falleció, esto tiene una implicación directamente con el pecado, ¿sí? Porque la Biblia dice también, toda alma que pecare ciertamente morirá. De hecho, esto es lo que le dijo el mismo Dios a Adán en el huerto del Edén. El día que comas este árbol, el día que me desobedezcas, ciertamente morirás. Y obviamente que se produjo la muerte de Adán y de toda su posteridad, que son los descendientes, que somos nosotros, que somos de esta generación humana caída. Todos estamos caídos, es por eso que tenemos el pecado original y es por eso que necesitamos de Cristo, ¿sí? Para que Cristo sea el Salvador universal de todo el género humano, que estamos obviamente corrompidos por este pecado en Adán y es por eso justamente que morimos. Claramente que para esto pues estoy concatenando muchos versículos bíblicos que hablan de lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, dice Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice así, ¿no? Romanos capítulo 5, versículo 12, es un versículo que me gusta utilizar mucho. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. Estos a los que la muerte pasó, que dice que son a todos, son toda la raza humana. Y en este debate yo le voy a pedir a mi contertulio, mi amigo católico, apostólico y romano que tengo como debatiente, que me demuestre que María no es parte de toda esa raza humana a la que bien Romanos capítulo 5, versículo 12 está describiendo que la muerte pasó. ¿Sí? O que nos demuestra que María no es parte de esta descendencia adámica, a la que claramente Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que por un hombre entró el pecado y así el pecado pasó a todos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Le voy a pedir que nos demuestre que no se le aplicó a María esta declaración legal de la condición del ser humano que tenemos todos, que María está exenta de ella, ¿no? Se lo voy a pedir. También Santiago, capítulo 1, versículo 15, nos dice claramente, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Teniendo el mismo lenguaje concatenado de los versículos que estoy expresando, ¿no? Que el pecado da como resultado la muerte. Y aquí es donde vuelve el argumento, ¿no? Si María realmente era libre del pecado, mi amigo católico nos va a tener que explicar por qué se murió. Ya que claramente hasta este punto la Biblia es clara en decirnos que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué se murió María? Necesito respuestas. Como evangélico, estoy en mi derecho de demandarlas de un católico romano para que me evangelice y me lleve a su santa madre iglesia, que se supone que es el labor de todo buen católico formado. Génesis capítulo 2, versículo 17 nos transmite la misma idea. Más del árbol, dice Dios, ¿no? Adán dice, más del árbol de la ciencia, del bien y del conocimiento del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y justamente esta muerte que comete Adán se le pasa a toda la posteridad. Como bien lo explica Romanos, como bien lo explica Pablo muchas veces. Que nuestra cabeza federal es Adán y por consecuencia de Adán pues fue afectado toda la raza humana, ¿no? Primera de Corintios, primeramente estoy fundamentando con la palabra de Dios, quien merece ser honrada en este lugar más que cualquiera de los 4 presentes, carambas, ¿sí?
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, dice, y el poder del pecado es la ley. Claramente acá nos está diciendo que el aguijón de la muerte es el pecado. Otro versículo que nos demuestra que si las personas se mueren es porque en su carne tienen este aguijón que es el pecado. Así que si nosotros morimos físicamente es porque tenemos en nuestro cuerpo marcado el aguijón del pecado, un aguijón que Adán incrustó en nuestra descendencia producto de la primera caída que sigue en toda la posteridad. Es por eso que somos descendencia caída. Es por eso que necesitamos a Cristo, para que cuando el día que nosotros fallezcamos físicamente, estoy hablando en términos netamente teológicos, para que el día que fallezcamos físicamente, Cristo nos resucite para vida eterna. Esa es la promesa que tenemos todos los creyentes, que ciertamente vamos a morir físicamente, pero a todos los que han creído en Cristo y han sido lavados por la sangre del Cordero, vamos a resucitar para la vida eterna. Y a los que no han creído van a resucitar, pero para la muerte eterna. Unos para vida eterna, otros para muerte eterna, pero eso no quita el núcleo de donde estoy partiendo, que esto es producto justamente del pecado, que Cristo justamente vino a sanar. ¿Ok? Bien, sigo, le voy a pedir solamente a los moderadores, ya sea Gerson, Miguelito, que me avisen cuando me falta 2 minutos para yo saber aterrizar mi tesis, por favor, ¿sí? Bien. Ezequiel capítulo 18 versículo 4 sigue teniendo este mismo lenguaje. Dice: he aquí que todas las almas son mías. Acá está hablando Jehová de los ejércitos. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, ya que el alma que pecare ciertamente morirá, ¿no? Acá es una declaración legal que Jesucristo, que nuestro Dios, quien es Jesucristo, pero acá claramente en Ezequiel está describiendo que el alma que pecare ciertamente morirá. Entonces no podemos decir que si María murió es porque era sin pecado. Ya no podemos decir, bajo estos versículos bíblicos que estoy poniendo y asentando y anclando sobre la mesa de este debate, no podemos decir bíblicamente que si María murió, es porque ya no tenía pecado. No, Señor, ya no se puede, porque la Biblia todo lo está encerrando bajo pecado. Por eso Pablo decía: ciertamente ya hemos acusado a gentiles, así como hemos acusado a judíos, que todos están bajo el juicio de Dios. Ya no podemos decir que María es libre del pecado, en el sentido de que no murió, ¿no? Como María no tenía pecado, María no murió. Cristo se la llevó así nomás, sin morir. Hablando teológicamente dejo en claro muchas veces este concepto. Hablando de la Biblia. Y termino con este versículo para seguir a una segunda parte de mi exposición, porque primero fundamento lo que está escrito en la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 18 versículo 20 sigue manejando esta misma idea y dice: el alma que pecare ciertamente morirá. ¿Ok? El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Entonces me tiene que decir nuestro amigo Von Angers, ¿cómo es eso entonces que María muere si no tiene el pecado de sus descendientes, de sus papás, de su mamá? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Sabes por qué mueren? Porque mueren por su propio pecado. No mueren por el pecado ajeno de nadie. Mueren por su propio pecado, porque hay una declaración legal de que toda alma que pecare ciertamente morirá. Y si María murió es porque simplemente murió porque está pagando la consecuencia de su propio pecado original, del estado en el que se encuentra. Primero expuse la Biblia. Ahora voy a ir con argumentación patrística. Agustín de Hipona, cuando comenta su Salmo 22, él dice claramente en el apartado 3, Adán murió por causa del pecado. María murió también por causa del pecado. Pero Cristo murió para destruir el pecado, probando de que incluso en pleno siglo III, uno de los 4 doctores latinos y padres latinos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ya tenía este concepto claro, que María se murió por causa del pecado, pero Cristo murió para destruir el pecado, haciendo una distinción entre Cristo, muchas gracias, me quedan 5 minutos, muchas gracias ahí,
haciendo una distinción entre Cristo, quien muere para destruir el pecado, y María, quien muere porque tenía el pecado igual que todos nosotros. Por lo tanto, ni siquiera los primeros cristianos creían que si María murió era porque era inmaculada. Si María se murió, simplemente es porque estaba pagando sus pecados, como todos nosotros que morimos porque pagamos la consecuencia del pecado original. Ambrosio de Milán, en su comentario contra los pelagianos, volumen 3, dice lo siguiente, que las concupiscencias del pecado que tenía María no se lo traspasó al niño que tenía en su vientre. Y es por eso que María podía morir, porque era como nosotros. Puedo pasarme acá citando muchos doctores de la iglesia que creen que María se murió, pero sé que de repente mi antagonista católico va a decir: es que son padres de la iglesia, no representan la voz del magisterio, así que voy a proceder a citar lo que dice su magisterio sobre la muerte de María. Y espero que él nos lo solucione, ¿no? Ok, en su audiencia general del miércoles 25 de junio del año 1997, el propio Papa de la Iglesia Católica, Juan Pablo II, dice lo siguiente, ¿no? En su apartado 2, esto está en la página oficial del Vaticano: ¿es posible que María de Nazaret haya experimentado en su carne el drama de la muerte? Pregunta. Luego él responde y dice: reflexionando en el destino de María y en la relación con su Hijo divino, parece legítimo responder afirmativamente. Dado que Cristo murió, sería difícil sostener lo contrario por lo que se refiere a su madre. En este sentido razonaron los padres de la iglesia, que no tuvieron dudas al respecto. Basta citar a Santiago de Saruc, según el cual el coro de los 12 apóstoles, cuando a María le llegó el tiempo de caminar por las sendas de todas las generaciones, es decir, literalmente Juan Pablo II dice, las sendas de la muerte, se reunieron para enterrarla. El cuerpo virginal de la bienaventurada. Discurso sobre el entierro de la Santa Madre de Dios, Bona Laterum 19, 1953, 188, San Modesto de Jerusalén. Después de hablar largamente de la santísima dormición de la gloriosísima Madre de Dios, concluye su encomio exaltando la intervención prodigiosa de Cristo, que la resucitó de la tumba. Mi pregunta para el señor Elias Bonengers es: ¿cómo resucitas de la tumba a alguien que está vivo si en este debate viniste a defender que María estuvo viva al momento de la Asunción, cuando claramente Jesucristo se la está resucitando de la tumba? Si Cristo resucita a alguien es porque esa persona está muerta. Lo dice tu magisterio. Sigo citándolo, ¿no? En tu documento Munificentissimus Deus, dimitida por tu Papa Pío II en el año 1950, y en el inciso 14 dice: los fieles de Cristo, a través de la enseñanza y el liderazgo de sus pastores, han aprendido de las Sagradas Escrituras que la Virgen María, durante su peregrinación terrenal, vivió una vida llena de preocupaciones, dificultades, aflicciones, y que además lo que el santo anciano Simeón predijo, en ella se cumplió, que una espada atravesará tu corazón al pie de la cruz de su divino Hijo. Nuestro Redentor, de igual modo, no les resultó difícil admitir, como nuestro amigo católico lo tiene que admitir hoy día, 2 minutos. Muchas gracias. 2 minutos. No les resultó difícil admitir que la gran Madre de Dios, al igual que su Hijo unigénito, habían fallecido. ¿Quién lo dice? ¿Los evangélicos? No. Esto lo dice tu propio Papa Pío II en el año 1950 en su mismo dogma Munificentissimus Deus. Y estoy hablando estrictamente de su muerte. En otro apartado, que es en el inciso 17, dice: venerable para nosotros, Señor, es la fiesta de este día en que la Santa Madre de Dios sufrió la muerte. Y en el inciso 22, que ya me pasé, y en el inciso 22 dice claramente, y otro escritor afirma, como la Madre de Cristo, nuestro Salvador y Dios dador de vida e inmortalidad, ha sido dotado de vida por él, ha recibido una eterna incorruptibilidad del cuerpo, junto con aquel que la resucitó de la tumba y la llevó consigo de una manera que solo él conoce. Por lo tanto, no comencé esta tesis citando solamente
la Biblia, quien la cito primeramente porque tiene que ser exaltada por sobre cualquier argumento humano y de cualquier papa, sino que estoy concluyendo citando el propio magisterio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de mi amigo católico, apostólico y romano, para que no diga que su iglesia no enseña eso. Claro que tu iglesia enseña eso. ¿Sabes cuál es el problema, Manuel? ¿Sabes cuál es el problema? Que tú no conoces tu catolicidad. Tú no conoces lo que cree tu magisterio. Cristian, Sí. no ataques a Tommy, por favor. Ok, gracias. El problema de nuestro amigo aparentemente es de que de repente no conoce su catolicidad y es por eso que no sabe que María se murió. Pero si María se murió, la Biblia categóricamente dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Gracias. Tiempo, gracias. Bien, tenemos los 15 minutos. Aquí tengo con 11 segundos, ¿ok? Algo donde yo me confundí. ¿Estás listo? Okay. Algo donde yo me confundí, ¿me permiten? Miren lo que escribí yo. Habíamos quedado que exposición iban a ser 15 y durante el tiempo que se estaban poniendo de acuerdo dijeron que 10. Entonces cuando ahorita le siguió, pues... Van a ser 15, okay. Son 15, en total son 15. Ok. ¿Son 15? Sí, estamos, sí. estamos de acuerdo, ok. Nada más quería decirles eso. Claro, ¿estás listo Bueno, con Android?